Alors, yo tengo 53 años. Calimero lo conocen, el famoso pollito con negro, con su cascarón en la cabeza, pero lo conocen los de mi generación. Si hoy a los jóvenes de 25 o 30 años les hablas de Calimero, tampoco es que lo conozcan mucho. Pero lo que me parece interesante era la actitud de Calimero, ¿no? Que decía siempre es injusto. Es una tentación en periodos de crisis, pero es una tentación, pero no tiene que ser una solución. No puede ser una solución. Un cristiano que está habitado por el Espíritu Santo no puede limitarse a decir la vida es difícil, de acuerdo, lo puedes decir, lo puedes pensar, pero no puedes limitarte a eso. Somos hijos de la resurrección. En la resurrección hay vida, hay luz, hay calor. Y creo que eso es importante, ¿no? Salir de una tentación, yo hablo de tentación, del síndrome de Calimero. La tentación. El cardenal electo Francisco Javier Bustillo se hace llamar François Xavier Bustillo. Es un gran desconocido para la Iglesia española. Nació en Pamplona en el año 1968 y nada más acabar el COU marchó a Padua, al noviciado de la Orden de los Franciscanos Conventuales, donde estudió filosofía y teología, y más tarde siguió sus estudios en París hasta su ordenación sacerdotal en el año 1994. Aquel mismo año de 1994 fundó, junto a varios hermanos, el convento de San Buenaventura en Narbona, donde permaneció 24 años. Hablamos, por tanto, de un hombre elevado a personalidad en Narbona, donde es muy querido y reconocido. Podríamos resumir su trayectoria en 3 países: España como lugar de nacimiento, Italia como lugar de estudios y Francia como lugar de misión. Cuando se le oye en entrevistas, sus ideas son recurrentes, pero podríamos concentrar su manera de ver la vida, especialmente como hombre religioso, en 2 pilares esenciales: reparación y soñar para renovar a la Iglesia y a un mundo lleno de dolor y tensión. Como futuro cardenal de la Iglesia, ve claro que han de prevalecer en él. El Papa porte le nom de François. Moi, je suis franciscain. Moi, je vois 2 aspects qui me parlent dans la spiritualité franciscaine et surtout dans la spiritualité du XXIe siècle. Je pense à la réparation. Il me semble que l'Église doit être réparée, mais de l'intérieur. Comme le pape Benoît XVI a fait, c'est lui qui a commencé, et le pape François a continué. Donc, la logique de la réparation va... Desde joven, tanto en la orden como por encargos de la jerarquía eclesiástica, es evidente que estamos ante un hombre de autoridad, que no de mando, ocupando cargos de dirección. La vida del franciscano transcurre en la libertad, la sencillez, la alegría y sobre todo la vida comunitaria. Quizá por eso vemos una personalidad sumamente abierta. Confiesa que como obispo, una de las cosas más difíciles para él fue pasar de la vida conventual a la soledad de vivir en la casa o el palacio episcopal. Pero como es un hombre positivo que no sucumbe a la tentación del síndrome quejica de Calimero, sigue para adelante. Como hombre de mando, tiene muy clara la diferencia entre autoridad y poder. Sí, creo que en la actualidad hay una tensión entre la autoridad y el poder. Y se confunde autoridad y poder. Si uno no tiene autoridad, dicen, es flojo. Si uno tiene mucha autoridad, es un tirano. Y está en la lógica del poder. Yo creo que el movimiento de la Iglesia y de los sacerdotes no está en la lógica del poder en el sentido humano, poder para dominar, sino en la lógica de la autoridad. La autoridad es noble. La autoridad es augere, echar hacia arriba, sacar lo mejor, hacer crecer, ¿no? Es bonito, ¿no? Y la autoridad, tú te la ganas con la proximidad. Si no hay proximidad, si tú no conoces lo que un hermano tuyo vive, lo que un feligrés vive, etcétera, tu autoridad es relativa, porque vas a hacer discursos quizá muy interesantes, muy conceptuales, muy intelectuales,
pero que no tocan el corazón de estas personas. François Bustillo es un hombre positivo, con gran presencia y vigor comunicativo. Reúne una personalidad rica, muy armoniosa e integrada, en el sentido de que se abre a todo y en todo intenta poner el sello de lo católico. Posee una gran formación intelectual, su discurso es claro, bien argumentado, se adapta muy bien a cada espacio donde tiene que hablar, tiene carisma para la enseñanza y responde en profundidad a las preguntas. En cierto modo, su forma de explicar cómo entiende el franciscano la pobreza nos ayuda a conocerle mejor. Para él y sus hermanos, significa ir a lo esencial, buscar la autenticidad de vida en todo momento. Este rasgo quizás sea el motor de ese sano inconformismo que vemos en él. Vemos y con objetividad las cosas y las situaciones. Pero el problema es que a veces nos quedamos en los análisis. Yo no puedo, como sacerdote o como obispo, decir, vemos estos problemas en la sociedad, en la iglesia, en los seminarios, en las parroquias, lo decimos y nos paramos. Una persona que tiene inteligencia y que tiene pasión no puede limitarse a constatar o a analizar. Tiene que hacer un camino hacia la síntesis. Tiene que hacer un camino para intentar buscar soluciones. Si no, es muy confortable decir, hay problemas, lo decimos, pero nos quedamos sentados y no nos movemos. De una personalidad enérgica, creativa y activa, podríamos decir que sería el político ideal porque es una persona inconformista, porque busca soluciones a todo, genera muchísima esperanza. Afortunadamente fue ganado para la causa del reino de Dios y sus sueños para reparar la Iglesia lo convierten en un hombre inspirador. Su interés por el encuentro con la cultura, con el arte, con las tradiciones y sobre todo con el mundo de la política no le es ajeno. El obispo Bustillo es una persona innovadora. Su paso por Narbona dejó algunas improntas. Es conocido que los Reyes Magos solamente se celebran en 2 países, en España y Polonia, pero gracias a Fray Bustillo, los franceses también han conocido cómo celebrar a los Reyes Magos. Además, siempre invita a deportistas. Unos años los reyes eran futbolistas, otro eran jugadores de rugby. Vemos claramente esa mente que sabe integrarlo todo y parece que tiene el don de generar vida a su alrededor. Otro ejemplo es la organización de las conferencias de debate anuales entre una persona religiosa y un político francés. Tiene claro que el político gestiona y que al religioso le compete lo espiritual, pero como buen inconformista entiende que en cuanto a ciudadanos del mundo hay que aportar ideas a los gestores políticos y sobre todo aportar soluciones. De hecho, en las elecciones a la presidencia de Francia en el año 2017, un diario local le entrevistó en una sección titulada Mi querido presidente. En aquella ocasión él dijo: lo primero es reparar la democracia. Hay demasiadas emociones, frustraciones, decepciones y enojos, y no apuntamos al bien común de todos los ciudadanos. La reconciliación entre los ciudadanos y los políticos es necesaria. La libertad de pensamiento, de palabra y acción debe ser restaurada. También es necesario reparar la fraternidad, borrar el miedo que no debe ser la fuerza motriz de nuestra sociedad y establecer una vida común, pacífica y pacificadora con amplios horizontes. Dejó Narbona en el año 2018 para recaer en el santuario de Lourdes como guardián del santuario y del convento franciscano. Es sabido que los franciscanos recibieron desde hace siglos la custodia por parte de la Santa Sede para preservar y custodiar los santos lugares, santuarios y lugares de peregrinación. Allí ya empezó a tener responsabilidades como formar parte de la Comisión para la Vigilancia de Abusos Sexuales de Personas de la Iglesia, en el contexto de los años más difíciles para el catolicismo en Francia, a raíz de la publicación de los informes que dataron los miles de casos de abusos desde la década de los 50 hasta nuestros días. La cuestión de los abusos sexuales es algo que le provoca un sufrimiento tangible. Quizá el Papa Francisco pusiera su atención sobre este franciscano al descubrirle como el autor de un libro titulado Testigos no funcionarios, orientado a los sacerdotes. En la Pascua del año 2022, el Papa regaló un ejemplar del libro que ordenó traducirlo al italiano a los 1200 sacerdotes que allí se encontraban. Él comenta que 3 fueron las ideas clave. La crisis que hay es real y hay que hacer algo. Leyó homilías de Benedicto XVI y del Papa Francisco a sacerdotes, de donde sacó perlas para su libro, y que
que había que ir a las raíces. Por eso en su libro desentraña en profundidad el rito de la ordenación sacerdotal. Bustillo escribe con franqueza y se palpa su gran humanidad y conocimiento de la realidad humana. El sacerdote necesita de los demás para evitar una vida triste y neurótica. No puede prescindir de otros sacerdotes, pero tampoco de los laicos que le aportan una normalidad humana. En esta comunidad podemos compartir, hablar, intercambiar, confiarnos libremente. Este vínculo es fundamental. La vida familiar y profesional de los laicos nos ayuda a tener una visión más correcta de la realidad. Y en el año 2021 llegó la gran sorpresa. El Papa le nombra obispo de Ajaccio, capital de Córcega, y de Lourdes pasa a Córcega, donde a él se le ha abierto un mundo nuevo y desconocido. El llegar a una isla donde el 95% de las personas está bautizada y el 91% es católico, donde él mismo comenta que es una sociedad serena, donde el humus religioso impone una serenidad y armonía y por tanto no se entra a ideologías. Es una iglesia muy rica por su antigüedad, por esa mezcla entre lo griego, lo bizantino y lo latino. Córcega, una isla milenaria donde el cristianismo es expresión de vida comunitaria. Se asemeja en muchas cosas a España, en el sentido de que las cofradías, por ejemplo, allí son grandes protagonistas. La diócesis de Ajaccio cuenta con unos 325.000 católicos, el 91% de la población, y en el año 2018 contaba con 434 parroquias. Al respecto de su vivencia en Córcega, es interesante conocer la distinción que el obispo Bustillo hace entre el católico practicante y el católico creyente. Son porte d'un patrimoine merveilleux, l'Église. Parce que quand même, quand on passe au chant grégorien, l'architecture, la sculpture, la peinture, les missions, l'Église a fait rêver pendant des siècles. Et moi je me dis, aujourd'hui, est-ce qu'on fait rêver ou est-ce qu'on fait pleurer? Nos quedamos cortos en desgranar las cualidades y sobre todo las aportaciones valiosísimas de este hombre de iglesia. Un hombre que tiene clara la importancia de la mujer en la iglesia, diríamos que nos pone en un pedestal, pero con la sencillez del franciscano conviene con rotundidad que eso de la ordenación en mujeres no se cuestiona, que no, y punto. Palabras como amor, libertad, escucha, encuentro, gratuidad, pero sobre todo amor, mucho amor y esperanza, resumen a este sacerdote franciscano, obispo y ahora cardenal de la Iglesia Católica, poco conocido, pero que nos invita a seguirle la pista. Será el tercer cardenal más joven del próximo cónclave. Fray Xavier Bustillo podrá aportar su creatividad, su visión integradora de la realidad e ilusión por vivir al modo católico. Tendrá la responsabilidad de votar y elegir al futuro Papa, porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. Venu de España, a mi madre, a mi familia, a los hermanos venidos de Madrid. Gracias por vuestra presencia. Soy lo que soy porque he recibido un patrimonio afectivo y espiritual en una familia basada en la discreción, el trabajo y la honradez. Gracias por lo que me habéis transmitido.